De nuevo, cordial saludo y continuamos entonces en canales. Los canales de comunicación de mi producto, distribución de mis servicios o productos, cómo llegarle a ese cliente, a ese segmento específico en el cual concentré mis esfuerzos y en el cual o a partir del cual me inspiré para desarrollar este propuesta de valor, este producto o servicio que lleva una diferenciación. Entonces, allí nos dan también unas pistas interesantes sobre los conceptos de canal. ¿A qué se refiere el concepto de canal relacionado con la información, la evaluación, la compra, la entrega, la postventa? ¿A qué se refieren esos conceptos dentro del concepto de canal? Las relaciones con los clientes, el otro componente importante de conexión entre la propuesta de valor y el segmento. ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me interactúo? ¿Cómo capacito a mis clientes para que sean mejores y más fieles a mi producto, a mi propuesta de valor? Que se fidelicen con una propuesta que realmente colma y satisface sus necesidades a un precio justo. Cómo estimular las ventas. Aquí habla de venta sugestiva. Hay tips que nos ayudan a entender ese concepto de la venta sugestiva. Entonces, aquí vienen los conceptos de servicios automáticos, creación colectiva o co-creación, las comunidades, la asistencia personal, el autoservicio. Entonces, hay algunos conceptos que son importantes dentro de este componente que tiene que ver con la relación con los clientes. Fuentes de ingreso. ¿A qué se refieren las fuentes de ingreso? Luego de hacer este giro, de entregarle la propuesta de valor y crear unas relaciones que establecen y afirman mi contacto con el cliente, por supuesto comienzan a darse unos ingresos naturales porque el cliente está pagando por un producto que le brinda una satisfacción y esto mantiene un flujo de ingresos el cual puede venir mediante diferentes modalidades como la venta directa o la cuota por uso, un arrendamiento, una cuota por suscripción, una concesión de licencias, un préstamo, etcétera, etcétera, gastos de corretaje, publicidad, o sea, aquí vienen otro tipo de elementos que me dan pistas sobre cómo se establecen esos flujos de ingresos y cuáles son los mecanismos para la fijación de precios, ¿cierto? Aquí me dan unas aproximaciones a lo que serían precios fijos y los precios dinámicos, que todo esto depende del tipo de segmento de cliente que tenga y depende de los canales en muchas ocasiones. Recursos clave. Ya vamos al otro componente. Entonces miren que acá vamos completando el diagrama. Arrancamos desde la parte derecha del diagrama donde está el segmento de cliente al que le vamos a brindar una satisfacción de las necesidades y que va a sacar un billetito de su bolsillo y lo va a depositar en el flujo de ingresos siempre y cuando haya una propuesta de valor que le llegue por los canales adecuados y que le genere una satisfacción que mantenga su interés en comprar o en mantener una relación comercial con nuestro bien o servicio. Entonces ese bien o servicio se representa o se crea mediante unos recursos clave. Aquí la representación es una persona con un martillito y una caja de herramientas. Entonces esta persona con este martillito y esta caja de herramientas está dispuesta a realizar actividades clave. Entonces hay recursos físicos, infraestructura, recursos intelectuales, las personas con las que trabajamos o también las licencias con las que trabajamos, porque en lo intelectual tiene que ver que hoy en día se pueden comprar también licencias de desarrollo que han sido puestas en una venta de patente o mediante un mecanismo de producción o de protección, perdón,
y hace parte de mis recursos intelectuales, el talento humano, las personas con las que trabajo, sus comportamientos, las características que ellos tienen en su cultura organizacional, los recursos económicos. Actividad clave, claro, con esos recursos yo puedo desarrollar unas actividades que marquen la diferencia para realizar esta propuesta de valor. Entonces allí tenemos las acciones de producción, las formas de resolución de problemas, las plataformas sobre las cuales trabajamos. Y finalmente vienen pues las asociaciones clave. Entonces tiene que ver con mis proveedores de materia prima, con mis proveedores de servicios, pero también con competidores que pueden asociarse para que trabajemos en conjunto, para que busquemos llegarle a diferentes segmentos del mercado, o entendiendo que el mercado puede ser variable, y cooperando para llegar a estos segmentos de mercado. Entonces, en esa medida, los socios clave son detonantes en este ciclo de producción, y allí vemos que nos permiten optimización o economías de escala, reducción de riesgos e incertidumbres, y la compra de determinados recursos o actividades de una calidad específica para mantener esa propuesta de valor. Finalmente, esto determina los costos en una organización. Estos costos en la organización son vitales en la medida en que no pueden superar o no deberían superar la fuente de ingresos, porque yo resto mis costos de las fuentes de ingreso, y ese diferencial es el que me debe dar un valor positivo. Esa es la rentabilidad. Entonces, la forma como estructure mis recursos clave y los costos en los que incurra para realizar mis actividades clave, adquiriendo unos productos y servicios clave como insumos para desarrollar la propuesta de valor, van a determinar mi estructura de costo. Y mi estructura de costo tiene que ser inferior al flujo de ingreso. Entonces, esto es algo importante, hablar de costos fijos, costos variables, las economías de escala, las economías de campo, que son algunos conceptos a los cuales se introduce estos autores. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen, elijan un negocio, desarrollen ustedes su plantilla de cómo funciona, cuál es primero el segmento clave, cuáles son las características de ese cliente, ser lo suficientemente exhaustivos para, si eligen un negocio nuevo o si eligen un negocio ya existente, pero ser lo suficientemente claros en a este tipo de cliente es el que le llega el modelo de negocio. Recuerden que no todos los clientes directos o los usuarios de un servicio son los clientes directos o el segmento de mercado. Vamos a hablar de los videojuegos. Los jóvenes los niños no pagan los videojuegos los pagan los papás, ¿cierto? Pero yo le tengo que llegar al segmento de mercado padres a través de una propuesta de valor de videojuegos para sus hijos. Mi segmento de mercado son los padres, no son los hijos realmente. O sea, el segmento de mercado está compuesto por unos padres con un poder adquisitivo X o Y, quienes están dispuestos a satisfacer las necesidades de sus hijos, y lo que está satisfaciendo la propuesta de valor es un juego para que los hijos se diviertan, para que interactúen, pasen su tiempo allí. Entonces aquí en esa descripción del segmento del mercado debo ser bastante claro en que el segmento de mercado está compuesto por los padres de familia, pero también allí en el segmento de mercado están los hijos que hacen parte de esa familia y que necesitan estar en un ambiente de interacción social con sus amigos. Por lo tanto, las plataformas
X o Y satisfacen esas necesidades de relacionamiento y de juego, de lúdica. Entonces los canales son estos y estos, los mecanismos de venta serían estos, el producto se vende de esta y esta manera, y la relación con los clientes se mantiene de tal y tal forma. O sea, con los hijos se mantiene a través de unas suscripciones o unos costos de plataforma y unos tipos de licencia, pero con los padres se mantiene de una manera distinta, porque allí también hay que mantener una relación con sus tarjetas de crédito, unos mecanismos de facilidad para adquirir este tipo de videojuegos. Entonces estoy haciendo aquí un pequeño ejemplo, pero quiero que ustedes no se limiten a ello, que tengan la libertad de leer el texto y que realicen la plantilla de lienzo de negocio, pero en un mapa conceptual. Ese va a ser su trabajo, realizar esta plantilla de modelo de negocio en un mapa conceptual. Y la idea aquí es que planteen entonces esos segmentos de clientes, esos mecanismos para llegarle a ese cliente. Aquí hay unas, digámoslo así, unas características distintas. La propuesta de valor llega por la relación con los clientes al segmento de cliente, pero aquí hay una interacción hacia los canales de mercado, que son los canales que determinan la forma también en que me relaciono con ellos por vía entrega del producto. Pero ustedes ya la dibujarán. O sea, mi idea, mi intención es que ustedes den rienda suelta a su creatividad y que mediante el mapa conceptual creen su modelo Canvas para un negocio. Tienen que ser claros en la explicación de los segmentos de cliente, las características de ese cliente, los canales de mercado, las relaciones con los clientes, y de acuerdo al número de cédula que les toque, les tocará ampliar un poco más sobre uno de esos elementos. Entonces, a los que la cédula les termina en 1, tendrán que ampliar más con base en estos textos que aparecen aquí, el concepto recursos clave, por ejemplo. O sea, estoy poniendo un ejemplo, eso ya lo verán luego en las instrucciones. Asociaciones clave, a los que la cédula le termina en 8. Entonces tendrán que ampliar el concepto de asociaciones clave, entonces vendrán a ampliar en su mapa conceptual, explicarán las demás componentes, pero esta componente tendrán que darle una descripción más profunda a este tipo de aspectos, a este tipo de ejemplificación. Pueden buscar en otra literatura, no se tienen que resumir solamente a esta literatura. Entonces este es el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo nosotros no con POSIT, como en este caso, no lo vamos a hacer en este diagrama, sino que vamos a utilizar el mapa conceptual para hacer nuestro propio Canvas. Vamos a hacer nuestro Canvas para esta semana. Felicidades, espero que elijan un negocio que les guste, introduzcan su negocio a través de ese modelo y que tengamos una interesante forma de probar nuestro manejo del mapa conceptual y sean muy creativos para desarrollar sus iniciativas, el negocio que ustedes quieran.